Estamos de vuelta en a las 8:45, conversamos en torno a los hechos más relevantes de la semana. Vamos ahora a hablar sobre esa renuncia que ha presentado el ex superintendente ahora de Administración Tributaria, el señor Rudy Villeda. Él ha dado a conocer esta información, me parece que ha sido el día martes en el Congreso de la República, lo ha dicho de una manera bastante discreta, pero el ministro de Finanzas ha sido menos discreto y ha salido a agradecerle ese gesto caballeroso, que es poco más o menos decirle a una persona que bueno, que renunciaste porque me evitaste tener que despedirte o destituirte para traer a otra persona al cargo. Finalmente se ha integrado una terna con mucha rapidez, en menos de 24 horas después de que se hizo válida la renuncia del señor Villeda, se ha integrado una terna de candidatos para dirigir la administración, la superintendencia de administración tributaria. Eso se encuentra ya en marcha y como yo lo interpreto, es que el gobierno tiene toda la intención de integrar una SAT o un directorio de la SAT que sea más ávido, que sea más ágil y que sea más decidido, más determinado para luchar en contra de la evasión, de cierto tipo de evasión, según entiendo yo. Sobre todo quieren ir a pelear en contra de esos elevados costos que muchas empresas declaran para eludir o para evadir el pago de renta en el impuesto específico. Y cuando hay trabajadores de SAT involucrados en bandas dedicadas a traficar combustible también, por ejemplo. Bueno, eso se ha conocido esta semana, pero yo quisiera oponer un hecho que me parece relevante, y es que el señor Villeda, por muchas críticas que se le puedan hacer, o, a ver, se podría alegar que él no ha tenido esa voluntad que el gobierno dice tener en su seno, la verdad es que el señor Villeda logró un impresionante incremento de la recaudación en el país a lo largo de los años en que fue superintendente. Incluso en momentos en que el gobierno de Álvaro Colom no conseguía de ninguna manera hacer pasar una reforma fiscal en el Congreso de la República, buena parte de los ingresos se suplían gracias a las estrategias especiales que desarrolló el señor Villeda para conseguir que se mejorara la recaudación. Veremos qué es exactamente lo que nos trae ahora el gobierno del Partido Patriota, el gobierno del señor Pérez Molina, en materia de administración tributaria. Hay un mérito que no se menciona. Cuando se habla de que el año pasado lograron un récord en la recaudación fiscal, bajo la gestión de Villeda, se ha omitido que fue el año pasado en que cae detenido este famoso señor Norman Tejada, que tenía una red de falsificación de facturas de empresas inexistentes que vendían y compraban facturas. Él mismo decía en esa época que cuando mandan a citar y dicen, vengan todos los que tuvieron relaciones comerciales con el señor Tejada, la SAT se llena de colas y el despacho del señor Villeda también, de gente que quería arreglar sus cuentas. Y eso le ha permitido en el año pasado una buena recaudación a la SAT. Pero quizá también valga la pena mencionar de qué manera sale el señor Villeda. Él anunció su renuncia esta semana en el Congreso ante la pregunta de un reportero. Los diarios lo publican desfasado después de que sale esa nota y resulta que el señor había renunciado desde el 14 de febrero, el Día del Cariño, y le reciben su carta el día 15. O sea que ya habían pasado 2 semanas desde que él estaba ya con un pie fuera de la SAT y esto no había trascendido. Yo quiero ver aquí dos cosas. Primero, que hay una buena gestión. Este señor ha estado, ¿qué? 8 o 9 años al frente de la SAT, ¿no? No, 4. No, 4. Bueno, primero que hay una gestión positiva, plausible, pero no viene tampoco de él, viene de mucho de antes. La SAT es un organismo muy eficiente, sino que me lo digan a mí, que cuando me equivoco de fecha no me la perdona. Entonces no desmerita esto al señor Villa, no lo desmerita, pero ahí hay ya hay un ritmo que funciona. Lo segundo es que a mí esto me parece normal, porque un gobierno que entra y lo primero que aprueba es una ley de actualización tributaria con unas cuestiones, y también lleva el mensaje de la corrupción y la transparencia. Recordemos que a la SAP van conectadas aduanas y puertos, que es donde la corrupción de este país es más desastrosa, y fronteras, y nadie le hace caso. Ahí es donde hay algunos miles de millones por buscar, en portuarias, y esto es el tema de la SAP. Segundo, es un señor amarrado a unos gobiernos, o al gobierno anterior, más que bien. A lo mejor, evidentemente, el señor no despachaba con el señor Colom, posiblemente, pero hay un amarre de alguna manera al periodo gubernamental, con lo cual es lógico o que le insinúen que salga o que él presente la salida. Sea una o sea otra, tiene un sentido. Y luego un funcionario de esto, cuando está 4 años, pues también es un periodo bueno
para sacarlo. Lo lamentable en estas cosas, y termino, es que todo se haga con los cambios de gobierno, y ahí se pierde la institucionalidad. La SAT habría que cambiarla a los 2 años de gobierno, con lo cual SAT y gobierno nunca van empatados, igual que los congresistas deberían de cambiarse a tercio, igual que etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece un procedimiento ajustado a lo normal, aunque lo normal no debería ser tan normal. Pero ¿se recuerdan ustedes que desde antes que asumiera el gobierno había dicho, no sé si Otto Pérez Molina, que iban a remover al jefe de SAT, que era un puesto que iba a ser removido? O sea, lo único que dejaron es pasar un mes mientras él entregaba el cargo y ya lo presentaba la renuncia formalmente. Yo creo que deberían ser esos cambios, como dice Pedro, deberían estar institucionalizados y no en el cambio de gobierno, porque el señor Villeda precisamente entra en el momento en que entra junto con Álvaro Colón. Y ahora se va con Otto Pérez. Yo creería que no debería ser así, porque a pesar de que ha habido un aumento sostenido en la recaudación tributaria, no del señor Villeda. Esto empezó con, creo que Carolina Roca. O sea, la situación de la SAT ha venido mejorando paulatinamente desde hace ya varios años. Yo creo que debería haber una cierta independencia política, porque me parece peligroso que la persona que esté en cargo de recaudar los impuestos pueda volverse un ente de terrorismo fiscal, que ya lo hemos vivido en Guatemala. También. Sí. Lo que yo no creo que de eso se pueda acusar al señor Villeda. No tenemos, hasta ahorita yo no he escuchado ninguna acusación de ese tipo. Pero yo, por ejemplo, hay un caso en la Corte de Constitucionalidad donde él extendió exenciones tributarias un poco sin ton ni son. Pero eso es lo contrario de terrorismo fiscal. Eso es al revés, es eso son favores, eso es padrinazgo. Bueno, pero eso es la otra cara de una misma moneda. Yo sí estoy de acuerdo con ustedes en que esto no debería producirse. La Superintendencia de Administración Tributaria no debería seguir el mismo ritmo que sigue la administración del Ejecutivo, el cambio en el Ejecutivo. Ni la registro de la propiedad, ni el Banco Central, ni el Banco... Y el Banco Central debería todo moverse, exactamente, debería todo moverse a unos ritmos propios, además muy institucionales. Yo tampoco creo que una actualización tributaria de parte de una administración de gobierno suponga la necesidad de deshacerse de la administración tributaria y sustituirla por una nueva más acorde con esa actualización. Me parece que esto debería ser de una continuidad institucional, que los guatemaltecos no encontremos, digamos, una relación política, justamente por lo que está diciendo Dina. Yo no he escuchado de ataques o de utilización de terrorismo fiscal, como sí lo escuchamos durante el gobierno de Alfonso Portillo, por ejemplo, de parte del señor Abadío. No he escuchado de ese tipo de ataques atribuidos al señor Villeda. Sin embargo, padrinazgos y facilitación, tráfico de influencias, eso me parece que es tan riesgoso para los intereses del Estado como lo opuesto. Pero todos los gobiernos han perdonado, ¿cómo se llama esto? Estas deudas que perdonan de... Amnistías fiscales. Amnistías fiscales. Todos. Y lo que pues a mí me dijeron que en el gobierno de Óscar Berchet se aprobaron más que en el de Álvaro Colón, por ejemplo. O sea que también habría que revisarlo, dato por dato, cómo se llevó a cabo. Pero el hecho es que sí se puede utilizar o como un dulce, o como un palo, como una zanahoria. Pero yo ser creo así. que conviene que insistamos todos en que yo también quiero decir esto, que al señor Villeda nadie le ha acusado de nada hasta ahora. No más Hay un allá... caso en la CC. Yo lo sé, Bueno, pero más de allá, padrinazgo. No más allá de padrinazgo, que si te das cuenta que no es que estén bien, entran en esa dinámica de perdón de deudas y de favores que se viene haciendo. De clientelismo que tiene nuestro modelo. Que ya está mal, pero no hay una acusación dura de terrorismo fiscal como de acuerdo Como tú dices que Abadío, hubo... sí. Lleva cierto, eso es cierto. Otro que se fue esta semana, el jefe de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el señor Vela, que en medio de la discusión de la reforma a la ley de celulares, deja el cargo. ¿Y qué te parece, qué significa para ti la salida del señor Vela? Creo que es lo mismo de la SAT, son puestos que todavía permanecieron 1 mes y medio, 2 meses, mientras se entregaban el cargo y ya están Que son vistos como designados. parte del botín electoral, digamos, No al sé que llega si un botín, partido y pero distribuye... son parte de esos puestos que los altos mandatarios no quieren dejar a gente que no sea de los suyos. Si vamos a hablar de botín electoral, a mí me encantó la nota que publicaron hoy viernes
publicamos, debo decir, para ser honesto, en el periódico, que se refiere a esas 150 personas que han llegado a tocarle la puerta al presidente del Congreso, a Woody Rivera, y le dicen, nosotros somos amigos de Otto o agentes del cambio. Yo ya no recuerdo cuál era el término que se usaba durante la campaña, ya nosotros nos garantizaron que nos iban a dar empleo. Es una agencia de empleo. Sí dice el presidente Rivera, pero yo ya no tengo espacio aquí. Les ofrezco que voy a platicar con algunos ministros para ver si ellos los pueden ocupar de aquel lado. La semana pasada, en el Congreso doble. ya no cabe este nadie. año, esta vez tú has escrito, no sé si hoy o ayer, sobre la imposibilidad de conocer fehacientemente los sueldos. No, los dan. Pero les quiero contar algo. Los sueldos miles, o sea, los sueldos astronómicos que gastan ahí. Lo que pasa, yo todo esto lo vestiría de pin. Y lo mismo que hay agente de policía, poner agente del cambio. Vestirlo de rosa o una placa que dijera, yo soy agente del cambio. 150 plazas de agente del cambio. Pero cuando, mira, lo lamentable no es eso, que es de risa. Lo lamentable es que cuando van allí 150 es por algo. O sea, a mi casa no van a pedirme por el agente del cambio ni la tuya. ¿Por qué van allí? Porque esa es la costumbre. Porque el Congreso es una agencia de empleos. Si uno se pone a revisar toda la gente que trabaja allí, los apellidos que tienen, que son casi los mismos que algunos diputados. Pero no hay una diputada que no sale. No hay incluso una diputada que sale 159 que no quiere, que no sale. Bueno, pues si esa no sale, los demás, los agentes del cambio podrán entrar. Pero qué peligroso que Woody Rivera esté diciendo voy a hablar con los ministros. Eso no lo puede hacer el presidente del Congreso. O sea, el presidente del Congreso tiene que proteger la institucionalidad del país, no meterle una bola de quién sabe qué personas a los otros ministros. Lo que tendría que ocurrir es que el Estado de Guatemala, que tiene tan escasos fondos y necesita priorizarlos para lo que de verdad es importante, tendría que tener una ley de servicio civil que le permita elegir solo cuadros que sean razonablemente buenos para ocupar las posiciones. ¿Y con qué paga sus deudas políticas? Bueno, es que ese es otro asunto, sí. ¿Quién va a querer aprobar eso en el Congreso? Pero porque habrían de pagarlo con nuestro dinero. Sí, es que esa es la ley importante. No se toma la deuda política, entonces no tendrían la necesidad de hacer esas campañas millonarias que hacen, harían una campaña razonable. Que Woody Rivera minimiza el número, porque una vez dijo que había 800 expedientes de gente pidiéndole trabajo, solamente en su escritorio. O sea que tú sospechas que son más de 150 agentes del cambio. Del cambio, todo de rosa. Y como aquel sheriff aquel sheriff de Texas que vestía a los prisioneros de rosa, ¿no? Pues así para humillarlos. Para castigarlos. Para decir, bueno, yo les tengo que dar ropa, se lo doy pin, ¿cuál es el problema? Ya está. El domingo que vamos a hablar de esto, vamos a ver dónde va estos dineros que nos buena acaban parte de estos dineros. O buena parte de estos dineros, y recuerden que les haré referencia al día de hoy. Muy bien, vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir conversando sobre lo ocurrido a lo largo de la semana.